¿cómo están? Bueno, vamos a ver clarificación de términos, ¿sí? Vamos a empezar por la introducción. Por cada tema voy a grabar un video diferente, porque así queda como corto y no quedan como muy largo, ¿sí? Y bueno, acá vamos a clarificar terminologías, ¿sí? O símbolos también podría decirse, como la mente, el espíritu, el ego, el milagro, ¿sí? El perdón, la faz de Cristo, la percepción verdadera, el conocimiento, Jesús, Cristo, el Espíritu Santo, ¿sí? Todos estos temas, muchos de ellos podemos tener conocimiento desde una religión, ¿sí? Y acá no están para juzgar la religión ni nada por el estilo, porque no es, si bien parece que tiene una terminología cristiana el curso de milagros, pero más que nada estos símbolos de estas palabras se utilizan porque para esta parte del latina es como más los conocemos. Si bien es toda una interpretación, ¿sí? Pero bueno, nos hace como una referencia por la religión, ¿sí? Como para Oriente o, bueno, para lo que sean, hay otras, como el budismo, lo que sea, ¿sí? Porque, bueno, eso es más acorde a esa historia. Para nosotros, ¿sí? Ha sido más esta parte cristiana, parece, entre paréntesis, pero no para ni cuestionar ni rechazar, ¿sí? Porque no significa para el curso de milagros ese significado que se le ha dado desde la religión. Nada tiene que ver. Y esto lo vi mucho, no sé si algunas de ustedes o algunos de ustedes lo han visto, ¿sí? En la serie de Chosen, ¿sí? Por ejemplo, algo que a mí me quedó como que con el tema de la iglesia, ¿sí? Jesús hablaba mucho de adorar su iglesia, el templo, lo cual fue mal interpretado. Es más, había no sé si es Jonás, no recuerdo bien, ¿sí? Que él era constructor, ¿sí? Y quería construir iglesias para que adoraran a Jesús. Pero ese no fue el propósito que Jesús quiso hacer con la iglesia, con el templo, ¿sí? Que se hicieran tremendas iglesias, monasterios para que lo adoraran a él. Eso no era su objetivo, ¿sí? Pero fue una mala interpretación, ¿sí? Y por eso cuando yo lo vi en la serie, dije, ¡ay, claro! Jesús lo que quería era que adoraran el templo. No a él, al templo, pero el templo en ti. La iglesia en ti. El templo en ti. Entonces ahí pude ver como que el significado que le daba a la iglesia no tiene nada que ver con lo que Jesús histórico quiso transmitir, ¿sí? Y bueno, por eso la importancia de podernos abrir más allá de lo que uno cree saber, que al final no sabemos nada, ¿sí? Que no es un significado ni cristiano ni religioso, ¿sí? Sino que siempre es hacia mí, ¿sí? Y que bueno, y que a través de estas lecturas los podemos cuestionar y hacer caer todos esos significados, ¿sí? Y bueno, abrirnos un poco más. Pero bueno, esto para mí fue importante poderlo reconocer porque digo, ok, entonces no es el Jesús que yo creí, el que está clavado en la cruz, porque tiene otra simbología, ¿sí? Es enseñar la resurrección, la vida después de la muerte, ¿sí? El plano vertical y el plano horizontal, que el horizontal es donde estamos, y como el camino espiritual, que todos somos espirituales, sí, pero como no hemos olvidado, su propósito es llevarnos al plano vertical, ¿sí? Entonces todo tiene un beneficio, ¿sí? Para el ser, bien, pero que el ego le dio otro, de separación. Bueno, empezamos con este tema de clarificación de términos, ¿sí? Y hoy en este video vamos a ver la introducción. Esto no es un curso de especulación filosófica, ni está interesado en una terminología precisa. Se orienta únicamente hacia la expiación o corrección de percepción.
El medio de la expiación es el perdón. La estructura de la conciencia individual es esencialmente irrelevante, puesto que es un concepto que representa el error original o pecado original. Estudiar el error en sí no conduce a la corrección. Si es que en efecto quieres tener éxito en poder pasarlo por alto, y es precisamente este proceso de pasar por alto lo que el curso se propone enseñar, ¿sí? Entonces, acá nos habla de que, bueno, no importa la filosofía, no importa la historia, olvídense de que saben algo, nada, acá estamos cuestionando. Y que es un entrenamiento mental, ¿sí? Tiene que quedar claro. Eso es la espiritualidad. Es un entrenamiento mental porque es cuestionar todo eso que creemos saber. Y que lo hacemos a través de la expiación, el perdón, ¿sí? Perdono eso o expío eso. Expiar es eso que le di significado, lo suelto. Perdón es eso, perdonar a eso que le di significado, creer porque me confundí, ¿sí? Me creí que era el sueño, me creí que era un personaje, un cuerpo, ¿sí? Suelto y permito que se me muestre la verdad, el ser que soy, ¿sí? Y en sí lo que se va a cuestionar es esta idea del pecado original, de ese error original. ¿Qué es el pecado original? La idea de la separación, ¿sí? Eso es el pecado original. El pecado original no es algo que tú hiciste mal. El pecado no es insulté a mis padres, como nos hacían en la iglesia, ¿sí? Reza tantas Ave María porque pensé mal de mi padre o pensé mal de mi madre o me comí más de una torta que me tenía que no haber comido. Bueno, eso no es pecado para nada. El pecado original o el error original es la idea de separación, la idea de creerme que puedo ser algo diferente al amor, la idea de que la separación ocurrió, de que me separé del amor, de que me separé de Dios. Eso es lo que se le llama el pecado original, pero que después vamos a ir viendo que nunca ocurrió. ¿Sí? La separación nunca tuvo lugar, ¿sí? Solamente es que me creí el sueño y bueno, eso es lo que estamos como corrigiendo, ¿sí? Entre paréntesis. Todos los términos son potencialmente polémicos y quienes buscan controversia la encontrará, mas quienes buscan clarificación también la encontrará, ¿sí? Entonces acá la invitación es a que te abras. Si tú quieres pensar lo contrario, lo vas a pensar, ¿sí? Como si quieres abrirte a la posibilidad de, no, chao, quiero ver de otra manera, ¿sí? Los que quieran tener razón, esos que dicen, no, yo quiero tener la razón, van a buscar controversia, ¿sí? Siempre van a decir, no, mentira, eso no es así, esto es ta. Eso es querer tener la razón. ¿Sí? Querer tener la razón es porque crees tú que sabes lo que más te conviene. Los que se van a abrir y van a decir, ok, no sé nada, no entiendo nada, la verdad, voy a permitir, ¿sí? Que es abrirme de mente y que bueno, que se me vaya mostrando otra manera y bueno, y ahí sí podemos ir viendo qué va resonando con nuestro ser para poder ir integrando. Entonces, aquellos que quieran tener la razón van a pelear a muerte para llevarla contra. Y los que no, nos vamos a abrir y vamos a hacer que el ser sea el que vaya como guiando este camino. Mas quienes buscan la clarificación también la encontrarán. Deben estar dispuestos, no obstante, a ignorar la controversia, ¿sí? Los que les decía ahora, reconociendo que es una defensa contra la verdad que se manifiesta en forma de maniobras dilatorias. Los argumentos teológicos como tales son necesariamente polémicos, ya que dependen de creencias y por lo tanto pueden ser aceptados o rechazados. Una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal solo es posible. No solo es posible, sino necesaria. Alcanzar esa experiencia es lo que el curso se propone. Solo cuando se alcanza es posible la consistencia, porque solo entonces se acaba la incertidumbre.
Entonces, ¿la experiencia qué es? La experiencia, ¿sí? No es que tú interpretes y aprendas más significados, no, es que tú la puedas vivir desde el corazón, ¿sí? Entonces, yo puedo decirte muchas cosas que parece que he aprendido sobre el curso de milagros, pero el trabajo lo haces tú. Sí, yo no lo puedo hacer por ti, ¿sí? Entonces, el curso de milagros requiere de que tú vivas la experiencia, de que tú cuestiones el sistema de pensamiento del ego y que permitas que la verdad de lo que eres se te revele a ti. Porque yo te puedo decir que sí que eres el amor, que eres el Hijo de Dios, pero son palabras. Pero eso, ¿dónde se experimenta? En el ser que eres, en el corazón. No el corazón de carne. No. Es algo que sientes, es un impulso interno que surge. Y que surge no desde el cuerpo, sino desde un campo energético que a medida que tú te vas adentrando, lo vas a ir experimentando. Entonces, yo comparto muchos aprendizajes. He compartido muchos aprendizajes del sufrimiento, del apego, ¿sí? a qué me han invitado, qué me han permitido ver como que, ¿no? Que es eso que me ha llevado a estar en una mente más abierta, en más de receptividad de las energías, ¿sí? De escuchar más a la guía. Eso es la espiritualidad. Pero es una experiencia individual. Sí, podemos estar en comunidad y necesitamos de ese coach o de la comunidad, porque cuando caemos en las trampas del ego necesitamos de alguien que nos diga, hey, vuelve a ti, hey, tú puedes salir de ahí. Pero el trabajo es individual, porque quien va a reconocer esos pensamientos, ese sentir y lo va a entregar al Espíritu Santo, eso lo tienes que hacer tú. Y quien va a reconocer ese aprendizaje que tenga que reconocer, que es lo que te va a llevar a una conciencia de más luz, de paz y de amor, eres tú. Porque yo quizás vengo a reconocer una conciencia de abundancia por mis patrones, ¿sí? Y quizás de autonomía e independencia, y para ti sea otra cosa. Entonces yo siempre voy a estar hablando de mi experiencia, ¿sí? Desde lo que viene siendo mi sentir y mis pensamientos. Pero tu experiencia es única y la tienes que vivir tú. Por eso la espiritualidad es práctica. No es un libro que tienes que leer para saber más. Una teología. No importa un carajo. ¿Sí? Porque la conciencia no requiere de eso, sino de la experiencia que hace esa toma de porque como somos una espiral, nosotros vamos ascendiendo. Y lo que necesitamos es ascender a la luz. Y para eso es una experiencia, no es el intelecto. Solo cuando se alcanza es posible la consistencia, porque solo entonces se acaba la incertidumbre. Este curso opera dentro del marco de referencia del ego, pues ahí es donde se necesita. Entonces, este curso es un curso para el ego, para el sistema de pensamiento del ego, porque lo que necesitamos es cuestionar ese sistema de pensamiento. No es un curso para el ser, para el espíritu. El espíritu no necesita nada. El espíritu se reconoce pleno, abundante, amor, en unicidad, eterno, inmutable. El espíritu se reconoce en eso. Quien no se reconoce, sí, es el alma que se olvidó. Sí, el alma es la que se olvidó. Entonces el alma es la que necesita recordar. Bien, porque el alma en esa carencia en ese vacío, en esa carencia de identidad, se identificó con lo que no es. Entonces necesita recordar que se identificó con lo falso y llevarla a recordarse. ¿Sí? Entonces es un encuentro contigo mismo. Bien. Por eso es para el ego. El que necesita ser cuestionado es el ego. El ser no necesita nada. Bien, pero el alma es la que no se reconoce. Bien, y la vamos llevando a ese encuentro.
tiqui, tiqui. No se ocupa de lo que está más allá de todo error, ya que está planeado únicamente para fijar el rumbo en dirección a ello. Por lo tanto, se vale de palabras, las cuales son simbólicas y no pueden expresar lo que se encuentra más allá de todo símbolo. El ego es el único que pregunta, puesto que es el único que duda. Ay, sí, estas preguntas siempre. ¿Y qué más? ¿Y qué? ¿Y cómo? ¿Y pa? Ay. Yo me cansé de preguntar ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? El por qué nos lleva al círculo vicioso. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué siempre a mí? ¿Y por qué? ¿Y por qué siempre soy la que estoy así? ¿Y por qué siempre estoy llorando? ¿Y por qué siempre estoy sufriendo? ¿Y por qué siempre me pasa lo mismo? El ego no sale de esa pregunta y se aterra, le aterra preguntar ¿y para qué es esto? No, mejor no miro ahí. No. El curso simplemente ofrece otra respuesta una vez que se ha planteado una pregunta. Dicha respuesta, no obstante, no recurre a la inventiva o al ingenio. Esos son atributos del ego. El curso es simple, tiene una sola función, perdonar, y una sola meta, recordar que soy el Hijo de Dios. ¿Sí? Solo en eso es totalmente consistente, pues solo eso puede ser consistente. El ego exigirá muchas respuestas que este curso no provee. El curso no reconoce como pregunta aquellas que solo tienen la apariencia de pregunta, pero que son imposibles de contestar. El ego puede preguntar cómo sucedió lo imposible, a qué le ocurrió lo imposible, y lo puede preguntar de muchas maneras. Mas no hay una respuesta para ello, solo una experiencia. Busca solo esta y no permitas que la teología te retrase. ¿Sí? Entonces, yo lo observé en mí. Hubo un tiempo, estuve llena de libros. Que encontrar para la felicidad, que encontrar para la familia, que encontrar para las relaciones, que para el dinero, que para el trabajo. Bueno, no sé, ya he vendido muchos de ellos y el otro día seguía mirando, digo, ay, por favor. Y no pasa nada, ¿sí? Hoy reconozco que al abrirme puedo reconocer que mucho de lo que creo o de lo que quiero saber ya lo sé. Y eso también está en ti. Sí, eso también está en ti. Pero necesitas aquietar la mente, ir al silencio, ¿sí? Pero no de esto de como para saber que sí la geografía, sí la historia, sino como para saber, bueno, ¿cómo sería ser feliz o ser abundante? ¿Sí? Pero no se trata algo del hacer del cuerpo, sino empezar a descubrir que esa respuesta está en ti y que ya lo eres. Y que solamente tienes que permitir que eso que ya eres surja y desde ahí pueda llevarte a actuar de una forma congruente y coherente, que sí lleva a transformar, sí, y a que tú hagas otras cosas, pero ya no lo haces desde la necesidad, porque si no ya reconoces que ya eres. Entonces esas respuestas están en ti están todas las respuestas. Pero necesitamos vaciarnos del intelecto, ¿sí? Porque yo tenía miles de fórmulas. No, porque la relación de pareja ahora tiene que ser atractiva, tiene que ser desde la atracción, o sea, que la energía femenina, que la sexualidad sea dada de tal forma, que, o sea, boludeces, historias. ¿Sí? Que rituales, que canela para allá, que saumerio para acá. No digo que esté mal, yo he estado ahí. Que las piedras de la abundancia, que los cristales, ¿sí? Pero ¿desde dónde? ¿Desde dónde? Sí, porque sigue siendo separación. Sigue siendo que tú quieres tener miles de fórmulas para controlar el exterior. Sea el ritual que sea.
¿sí? Cuando tú ya eres el amor, cuando tú ya eres la abundancia, cuando tú ya eres la plenitud, no necesitas de rituales. No quiere decir que no lo hagas, pero reconociendo que eso que tú ya haces, ya eres. Pero para eso necesitas buscar las respuestas, y las respuestas están dentro de ti. Ningún libro te lo va a dar, ningún curso te lo va a dar, ni yo te las voy a dar. Yo te puedo hablar desde mi experiencia y decirte, sí, las respuestas están adentro, pero tienes que ir a buscarlas. Siempre, siempre, un coach, un terapeuta, algo de espiritualidad, lo que sea que quieras seguir, te tiene que llevar adentro, te tiene que llevar a que busques tus respuestas, a que busques tu camino en tu corazón, porque tu ser es el que sabe. ¿Sí? Decirte que sigas haciendo rituales, que sigas estudiando, te lleva a más información y a estar más perdida. ¿Sí? Y está bien, no está mal. Y yo no lo hago desde el juicio porque yo estuve ahí, ¿sí? Después me empecé a sentir vacía porque no, o sea, me empecé a dar cuenta que era lo mismo que hacía antes, pero desde una forma queriendo conectar con lo espiritual. Porque hacer las piedras, los cristales, los sahumerios, es como que ahora soy espiritual, soy algo más espiritual, soy otra cosa diferente antes. Y lo espiritual no tiene que ver con eso tampoco. ¿Sí? No es con hacer algo, sino conectar, reconocer que eres el espíritu y en ti ya están las respuestas. Ya está hacia dónde, pero que al estar interpretado no nos podemos abrir a esa posibilidad. Entonces, el intelecto, la teología, nos retrasa. No pasa nada. Pero creo que tenemos que vivirlo así. Creo que tenemos que vivirnos para darnos cuenta. Yo lo necesité vivir para ahora darme cuenta. Ay, no, es hacia adentro. Que cuanto más simple, es más fácil. Cuanto más teología es más complejo y es más complicado, que es el camino del ego, ¿no? El camino del ego es más complicado, el camino del espíritu es simple. Notarás que el énfasis que el curso pone en las cuestiones estructurales es muy breve y solo tiene lugar al principio. Sin embargo, muy pronto desaparece para dar paso a la enseñanza central. Sin embargo, puesto que has pedido aclaraciones a continuación, se ofrecen unas cuantas para algunos de los términos empleados. Entonces, como pedimos aclaración, ¿sí? Y yo sé que va a pasar, porque yo también cuando arranqué, ¿sí? ¿Qué es la mente? Ay, ¿qué es eso de la mente? ¿El espíritu? No, porque yo no entendía como la diferencia entre espíritu y alma. No la entendía, para mí era lo mismo. Después entendí que no, que el espíritu no tiene nada que ver con el alma es la que se olvida. De las encarnaciones, ¿sí? O sea, no, la resurrección, ¿sí? La crucifixión. Y pude aprenderlas porque más allá de que aprenderlas, no. Se da el significado, ¿sí? De lo que es la crucifixión, de lo que es la mente, el espíritu, pero claro, sigue siendo, como dice acá, un significado, ¿no? Una clarificación. Pero que están bien para que se den, para que tú después las experimentes. ¿Sí? Porque después tú vas ¿cómo lo puedo explicar? Para que tú lo integres. Después eso tú lo vas a integrar. La crucifixión, porque yo decía, ay, la crucifixión. Y digo, si nada tiene que ver, ¿sí? Con los clavos en la cruz, sino de trascender la muerte. No necesitamos pasar por la crucifixión, ¿sí? Pero nosotros lo que vamos a ir viendo, experimentando, ¿sí? Es que vamos a ir trascendiendo la muerte. ¿Y qué es la muerte? Sino más que un miedo. Entonces vamos a ir trascendiendo el miedo a la muerte, y eso es la crucifixión. Pero es algo que tú tienes que ir integrando, que lo vas a ir integrando. A lo primero
no te va a entrar por la cabeza, después te vas a olvidar, pero después a medida se te va a ir guiando y después te vas a dar cuenta, ¿sí? Porque yo hace unos meses atrás vi, ay, pero lo único que hay que trascender es el miedo. Ok, ya ahí fue como, no es un montón de cosas. Ay, si lo único que hay que trascender es el miedo. Bien, ahí lo hice consciente. Necesitamos eso, que la conciencia lo haga como consciente. Y ayer no sé qué estaba haciendo y dije, ay, claro, es el miedo a la muerte lo que hay que trascender. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Pero necesitó, su experiencia fue a través de la crucifixión. La nuestra no es a través de la crucifixión. Es solamente trascender la idea. Y no es más este sueño ilusorio una crucifixión. Pero bueno, poco a poco esto lo vas a ir integrando, ¿sí? No es más esto que el infierno, ¿no? Como también se dice por ahí. Poco a poco te vas a ir como haciendo consciente de esto y entonces ahí como que vas integrando el camino y vas como dándole propósito a todo esto. Ya no es algo externo, sino que es interno y es como que le vamos encontrando más propósito, ¿sí? Poco a poco, no es para atomizarse, no es para alarmarse, no es como para... No, va a ir llegando lo que tenga que llegar, vas a ir integrando lo que tengas que integrar y listo, lo demás, déjalo que cuando tenga que caer esa ficha va a caer. Así que bueno, vamos a ir viendo poco a poco las terminologías para que no se haga muy largo en diferentes videos. Nos vemos pronto, que estén muy bien. Buena práctica, ¿eh?